el grupo de estudios CK con el compañero Leonardo Maecha. Les agradecería pues cualquier sugerencia, les agradezco que participen, que pidan por favor que aclaren las dudas que tengan y pues poder trabajar la opción que tenemos. Chévere que haya sido posible encontrar a alguien que nos colabore con el CEJAN. Muchachos, pues bienvenidos, muchas gracias e iniciemos. Les dejo con el señor Leonardo Maecha, que nos va a colaborar con el asunto de la capacitación del grupo de estudio, de la capacitación, el grupo de estudio CEJAN. Bueno, ok, gracias, que estén bien. Compañero Maecha, ¿sí me escucha o no me escucha? Bueno, listo, bueno, Bueno, buenas noches a todos. Andrés, esto es de para que no haya interferencia. Muchas gracias, qué pena ahí. Bueno, equipo, buenas noches. No, yo me presento. Pues, la idea de estas sesiones es un acompañamiento, pues voy a ser la persona que va a dirigir pues estos temas para la certificación. Sin embargo, pues acá la idea es que todos podamos aportar. Ahí venimos muy seguramente de varios ambientes, varias como, bueno, empresas en donde se trabaja de cierta forma. Entonces cada uno de nosotros pues es un mundo y la idea sería aportar entre todos. Yo estoy también en proceso de certificarme, trabajo un poco con OpenShift, entonces el tema de lo que son los recursos, lo que son los objetos que administramos con Kubernetes, pues digamos que tengo ahí un poquitico de experiencia y pues me estoy entrando bien en el tema de Kubernetes puro. Entonces, pues yo voy a dar más que todo mi aporte. Entonces, preparamos una presentación, les muestro aquí, me confirman por favor si la ven. Ya está por acá. Ahí por favor me confirman si están viendo mi pantalla. Perfecto, listo. Bueno, entonces, bueno, ya como pueden ver aquí, mi nombre es Leonardo Maecha. Vamos a trabajar solo con Kubernetes, pero pues acá están los skills. Sirven mucho a la hora pues de practicar, de probar los ambientes, de hacer configuraciones, temas de automatización y demás. También puedo aportarles un poco ya en pro pues de practicar más que todo. Sin embargo, pues tenemos unos conceptos, un plan de trabajo que vamos a seguir. El primero pues estás en la instalación y configuración del clúster. Vamos a habilitar unos operadores, viene siendo el CNI y lo que son las métricas para poder pues ver todo lo que son logs, lo que son consumos de los pods, de las aplicaciones que nosotros vamos a desplegar. Poder observar de pronto los eventos que van saliendo cuando se relacionan por temas de recursos. Los logs y las aplicaciones fallan, vamos a diagnosticarlas. Pues la idea del CKD siempre es más como una administración, y la administración pues es simplemente validar pues que todo esté bien. Sin embargo, pues acá hay unos conceptos que vienen siendo teóricos, que se tratan en otra certificación que viene siendo el CKD. Aquí después toda la teoría no es para desarrolladores como su nombre lo indica, sino más es como la construcción de todos estos manifiestos y recursos que nosotros utilizamos. Entonces es un repaso que vamos a hacer también en ese temario que tiene esa certificación, que aporta muchísimo a la administración. Entonces, si nos da el tiempo, pues vamos a hacer unos ejemplos de programar unos pods con los labels, los annotations. Los selectors son un poco más puntuales, vamos a ver si le podemos dar tiempo a eso. Y los deployments. Entonces, pues nada, empezar.
poquito de teoría, ahorita vemos un poco de cuál es el proceso de instalación. No lo vamos a instalar hoy, de pronto por cuestiones de tiempo, sin embargo, pues voy a ver si puedo mostrar digamos, el paso a paso, con base a lo que muestra la información en la página oficial de Kubernetes, la que nos habilita a nosotros durante el examen. Entonces toda esa información está allá, simplemente pues es más como, de pronto como simplificarla un poco más o desglosarla mucho más para poderla eh, a analizar mucho más en el proceso pues de la instalación. Entonces acá hay unos temas que vamos a tratar entre todos, son lo que son la arquitectura de un clúster de Kubernetes, toda su configuración, sus componentes, sus recursos, sus operadores, unos operadores que vienen pues básicos durante la instalación inicial y unos que se van a ir agregando después. Entonces vamos a empezar teniendo en cuenta que nosotros utilizamos pues una base que es un sistema operativo basado en Linux, en una distribución de Debian. Entonces hay una pregunta general: ¿cómo estamos en Linux? ¿Qué distribuciones manejan o son más cómodas para trabajar del día a día de ustedes? De pronto si lo trabajan o lo usan en sus empresas. Listo. Bueno, ¿cuáles son como las distribuciones que ustedes utilizan? Ahí me dejan en el chat, lo vamos leyendo. Ya yo les voy adelantando que una de las distribuciones más sencillas para la instalación del clúster es Ubuntu, por el tema más de soporte, y la comunidad que aporta Kubernetes la hace mucho hacia esta distribución. Sin embargo, pues tienen unos pros y unos contras a la hora de llevar la producción, ¿no? Esto es más que todo en temas de recursos, optimización del sistema o de esa distribución. Yo lo he probado en diferentes distribuciones, lo he instalado en Fedora, me funciona muy bien, lo he instalado en Debian puro, lo he instalado en Ubuntu, funciona muy bien. Entonces, digamos acá, a lo que me refiero es que, bueno, es con la distribución con la que ustedes más cómodos se sientan, en esas que pueden hacer la instalación. El proceso prácticamente es similar, solamente van a cambiar de pronto algunos componentes durante la instalación, pero pues todo eso está relacionado en la documentación. Lo que he estado leyendo y bueno, durante el examen, pues habilitan una máquina con una distribución basada en Debian, es un Ubuntu. Entonces, pues esa es como la que nos vamos a enfocar ahora, ¿no? Pero pues quiero pues como dejar claro pues que se pueden utilizar bastantes diferentes distribuciones. Entonces, ahora miramos cuál es la configuración de estas máquinas. Ya podemos instalar máquinas virtuales si nos queda cómodo, o si no podemos instalarla en una máquina como un bare metal, también nos va a funcionar. Vamos a ver más o menos cómo es la configuración o la instalación. Entonces, partimos, desde mi opinión es más fácil tener 3 máquinas, ¿sí? Una arquitectura, ya les muestro cómo va toda esa configuración o esa arquitectura general, pero simplifica, lo más básico que nosotros podríamos tener son 3 nodos. Un nodo master, que es el que se encarga pues de gestionar todo el clúster, y 2 workers nodes que son para alojar las aplicaciones. Entonces, todas las aplicaciones que nosotros vayamos a alojar, ya sean una página o una aplicación que consume de pronto algún recurso para enviar hacia una base de datos, todo lo que nosotros queramos alojar en el clúster lo vamos a alojar por medio de los workers. En los masters solamente se van a alojar aplicaciones principales para la gestión del mismo clúster. Entonces, no sé si ya conocían de pronto los conceptos o las diferencias entre un master y un worker. Y si existe alguno más, también lo pueden escribir ahí. Yo conozco 3. Entonces, hay uno adicional que no se trata mucho como en esta certificación, sin embargo, es importante tenerlo a la hora pues, de gestionar los ambientes. Entonces, no sé si ya conocían la diferencia, por lo menos, de lo que es el master o el control plane y un nodo worker. Y en el chat pueden ir poniendo también de pronto sus aportes, si tienen de pronto
comentarios, preguntas, y los vamos leyendo. Bueno, entonces ya les digo que entonces pues tenemos un máster, tenemos un worker para alojar las aplicaciones. Entonces partimos de que durante la instalación, ese es el proceso de instalación, nosotros vamos a tener que conectarnos a una máquina. Nos vamos a conectar por medio de SSH. Nos conectamos a esta máquina y realizamos toda nuestra gestión de configuración por medio pues bueno, la red, todo el tema de red lo vamos a gestionar por acá, vamos a gestionar los archivos de configuración, ya sea para poder configurar de pronto DNS que los queramos configurar directamente en el clúster, o si no lo hacemos por fuera. En mi opinión es mejor hacerlos por fuera para tener un mejor performance de la máquina y pues a nivel del clúster también. Entonces, cuando ingresamos nosotros a una máquina de estas Ubuntu, puede ser, realizamos una configuración previa que va a ser de pronto ponerle usuarios, darle permisos a los usuarios, ponerle los hostname, habilitar la configuración de red de la máquina. Como consejo, siempre dejarlas estáticas, no dejar una máquina con DHCP para que podamos hacer una configuración por fuera del clúster y pues este IP no nos vaya a variar. Y después, todos estos, los hostname, poderlos relacionar en los tres para que nos podamos comunicar de una forma mucho más sencilla. Entonces, si no conocen de pronto este proceso de configuración, ahora vamos a mirarlo para que nos quede pues mejor el concepto y ya pues arrancamos nosotros con la instalación. Esto es lo básico, ya que la máquina nos responda, tenga los binarios que vendrían siendo las aplicaciones, ya sea por ejemplo, o paquetes que vendrían siendo, por ejemplo, poder hacer un ping entre las máquinas, hacer un curl, que tenga de pronto los editores de texto, que tenga componentes para gestión de red, y demás. Bueno, los vamos a instalar acá. Todo eso digamos que es una configuración inicial, y después pasamos ya con el tema de la configuración de las máquinas por medio de otros componentes que vienen siendo el QADM, que vendría siendo la aplicación que va a gestionar la instalación del clúster. Entonces solamente lo vamos a utilizar para instalación. Luego de esto se configuran los usuarios que van a tener acceso al clúster. Entonces, inicialmente nos entregan un usuario, con este usuario podemos loguearnos a este clúster, y después de esto ya nosotros podemos asignar roles, asignar permisos, crear los manifiestos a través de este archivo de configuración. Este es el que se llama acá qconfig. Luego de esto, de la instalación, vamos a instalar unos plugins que vienen siendo los plugins de red. En una sesión anterior con David Amaya se instaló una que era Calico, si no estoy mal, o Flanet, no recuerdo cuál fue, o se mencionó sobre esto. Entonces, bueno, nosotros vamos a utilizar un plugin también para instalar en este clúster, lo necesitamos. Hacemos un chequeo de red por medio de los pods y salimos de esa máquina e ingresamos a la otra y hacemos exactamente el mismo proceso, pero vamos a, en vez de utilizar la herramienta de QADM, para inicializar el clúster, lo vamos a hacer es para unir los nodos worker. Entonces, hay un proceso que se hace en la máquina master y hay otro proceso que se hace en la máquina worker. La máquina worker pues tiene menos procesos porque pues se necesita más es alojar las máquinas y no gestionarlas. Eso se gestiona por medio del master. Entonces, las máquinas que necesitemos como worker las vamos a hacer en consecutivo, así como podemos observar en la presentación. Entonces, si necesitamos más worker, pues más worker van a seguir exactamente el mismo proceso. Entonces, durante la preparación del examen, pues es importante conocer todos estos temas, estos conceptos, qué son esos operadores, cuáles son las herramientas que se utilizan para la instalación, para la gestión, qué es lo que yo necesito habilitar o deshabilitar en mis máquinas para que el clúster pueda instalarse y funcionar de una forma adecuada. Entonces,
la idea no es de pronto como quedarnos un poco en la instalación, simplemente la vamos a estudiar. Yo voy a intentar preparar de pronto un script que automatiza todo ese despliegue, porque pues realmente no es sino copiar y pegar, simplemente pues uno vaya y sigue como unas instrucciones y nos dedicamos a resolver pues los errores durante la instalación, los errores durante la programación de las aplicaciones, durante la conexión o la instalación de los plugins de red, durante la configuración de otros operadores, mirar las métricas. Entonces, en eso más que todo se basa mucho el examen, que pues, es resolver realmente lo que nos entregan. Nos dan un clúster dañado y la idea pues, es reparar, pues todos esos conceptos hay que tenerlos previos. Entonces, bueno, hago una pausa acá y por favor me escriben ahí en el chat si tienen alguna pregunta, algún comentario, ahí lo que quieran opinar. La idea no es avanzar y avanzar, simplemente entre todos pues ir aportando. Si alguien tiene de pronto que decir algo sobre su proceso que conozca o que lo haya realizado antes, bueno, de pronto algún problema que les haya salido, lo podemos ir tratando entre todos. Algún tema que no conozcan, algo de la presentación de pronto eh, que desconozcan, algún proceso. ¿Sí, Hugo? Pregunto, compañero Maestra, no sé si me están escuchando. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Estamos escuchando. Muchachos, les pido el favor de que participen porque pues, es necesario que haya una interacción entre la persona que está haciendo la presentación y el trabajo que estamos haciendo. ¿Listo? Porque realmente eso nos permite saber cómo vamos y qué necesitamos ajustar en el curso para poder seguir adelante. Gracias, muchachos. Gracias Andrés. Sí, bueno, la idea es que pues, si participemos porque pues, hay muchas dudas que nosotros podemos resolver acá, pero en el examen no. No nos dejan abrir de pronto un ChatGPT o de pronto un Google ahí para lanzar la pregunta rápida, no. Entonces todo lo tenemos que resolver antes o con ayuda de la página de Kubernetes. Entonces ahí pues, si no, la invitación es entre todos, o sea, yo aquí estoy simplemente pues dando punto como la teoría, pero no me las sé todas, también hay muchas cosas que también necesito practicar, entonces entre todos ahí nos vamos ayudando, esa es la idea. Bueno, listo, entonces, el examen está con QAM, sí está con QAM. Sí, en lo que he podido leer, esa es la herramienta que se gestiona y también la principal que aparece pues, en la documentación de Kubernetes. Entonces, sí, que nos sirve de pronto otras para instalar de pronto un clúster rápido, montarlo y practicar, claro, nos sirve otra, pero la idea pues es siempre como tener la que nos recomienda o la que nos entrega Kubernetes. ¿Es importante tener una IP estática? Sí. Sí, porque cuando nosotros instalamos o configuramos las máquinas, pues estas máquinas guardan algo que se llama un etcd, que es lo que estoy mostrando acá. Ese es como la base de datos que tiene Kubernetes para poder realizar pues toda la operación. Entonces, si nosotros a cada rato estamos cambiando las IPs de los workers, que son pues los nodos principales del clúster, pues vamos a perder la comunicación, no va a ser, vamos a tener que volverlo, o sea, tenemos que eliminar ese nodo, volverlo a unir cada vez que esa IP cambie. Entonces, pues no es lo más óptimo, lo óptimo es tener, o la mejor práctica, es tener una IP fija, pues que nos permita ese clúster tenerlo ahí quieto y siempre saber cuáles son las direcciones a las que le estamos apuntando. Otra cosa que también es importante es que nosotros nos comunicamos con el clúster a través de un componente que se llama API Server. Este API Server, por lo general, es la IP del máster. Entonces, esta IP no puede cambiar porque es una IP que yo grabo en un manifiesto, en un archivo de configuración, y esta IP, pues, si está todo el tiempo cambiando, pues lo mismo, ¿no? Voy a perder la comunicación con el clúster y probablemente ni siquiera va a poder recuperarlo. Entonces, sí es muy importante tener una IP estática.
Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Vale, vale. Si no hay más preguntas, bueno, no continuamos y cualquier cosa, pues ahí las pueden ir poniendo en el chat. Entonces, ya los componentes vienen siendo estos. A veces, bueno, cuando nosotros arrancamos con esto, por lo menos en mi experiencia, yo arranqué gestionando clusters. eh, yo empecé gestionando clusters de Kubernetes. Ah, bueno, espérame un segundito. Bueno, acá hay una pregunta que nos están haciendo y es que ya se tiene un script para la creación del clúster. Bueno, listo, sí, yo estoy haciendo simplemente como un recorderis, como para de pronto si hay compañeros que están nuevos, pues tengan de pronto como el resumen de lo que se había venido trabajando. Sí, el script que dejó David, pues sí, lo podemos utilizar muy, muy válido y de muy gran ayuda. Sin embargo, pues hay personas de pronto que hasta ahora están empezando, pues simplemente es hacer como un recorderis de todo lo que los componentes de la instalación. Yo tengo una documentación, es una hojita ahí en la que están todos los pasos. También se las voy a compartir, ya ustedes miren si de pronto pueden utilizar el script que les compartió David o esta configuración que yo tengo. Entonces, es más como por un recorderis. Listo, bueno, entonces son estos componentes los que administran el clúster. Entonces, habría que saber de pronto lo que es el kubectl, lo que es el API Server, el controller, el etcd, scheduler, los worker nodes, el kubelet y lo que es el container. Entonces, partamos de que el kubectl va a ser nuestra herramienta de gestión del clúster, con la que nosotros vamos a poder interactuar con el clúster. Entonces, en una instalación normal nosotros habilitamos un master y habilitamos un worker. Estos son dos máquinas que nosotros destinamos para la creación del clúster o la configuración del clúster. Pero lo ideal no es conectarnos directamente desde una máquina, desde un nodo del clúster. Lo hacemos siempre por fuera. Entonces, por fuera del clúster utilizamos algo que se llama Bastion. Me voy a adelantar una presentación como para poderlo observar un poco más al detalle. Es un poco más enredado, pero de aquí creo que salen más preguntas y es de pronto a la final un poco más claro del panorama de lo que es el clúster de Kubernetes. Entonces nosotros nos comunicamos por algo que se llama Bastion. ¿Este Bastion qué es? Pues nada, es otra máquina que nosotros destinamos simplemente para conectarnos allá, para gestionarlo, para crear de pronto servicios. En este ejemplo están servicios de HCP, que son para entregar las direcciones IPs a la hora de crear los clústeres, ¿no? O sea, si lo queremos gestionar por fuera. Si no, pues simplemente un recurso como les comenté ahorita, una IP fija. El de HCP también les va a entregar una dirección fija, es decir, que simplemente la gestiono yo por un servicio externo, pero pues las direcciones que se asignan allá quedan grabadas en cada uno de esos nodos. De este Bastion necesitamos es una herramienta que se llama kubectl, que es la que utilizamos nosotros para poder gestionar el clúster. Aquí si nosotros vamos a crear un pod, a crear un deployment, a configurar un service, a configurar un secret, todo esto lo vamos a hacer por medio de kubectl. El kubectl se va a conectar al API Server y por eso es que es importante tener una IP estática. Esta API Server se va a encargar de comunicarse con el clúster, pero lo hace a través del nodo master que a su vez también entrega otros servicios. Uno de esos es el controlador, otro de esos es el etcd, otro de esos es el scheduler. ¿Qué es lo que hace el scheduler? Pues simplemente decir, se va a alojar esta aplicación en el nodo A, B, C, D, E, el que sea. ¿De qué depende? De las etiquetas que nosotros pongamos, digamos, de unas referencias, a donde nosotros le decimos, vea, las aplicaciones que se llamen o que sean del equipo de desarrollo se van hacia los nodos 1, 2 y 3. Las que son del equipo de QA se van hacia los nodos 4, 5 y 6. Las que sean de producción se van para el nodo 7, 8 y 9. Entonces yo puedo tener un clúster dividido en ambientes, no es la mejor práctica, pero pues es un ejemplo,
y el scheduler es el que se va a encargar de tomar como esos parámetros iniciales y poder alojar las aplicaciones en cada uno de esos nodos. Llega la aplicación al nodo worker, que es el que va a alojar la aplicación, y utiliza un servicio que se llama Kubelet. El Kubelet es el servicio que está validando si la aplicación sube o no sube y le va a entregar toda esa información al clúster y nosotros la podemos visualizar por medio de kubectl. Es el que se encarga pues, de tener el contenedor o el pod o los contenedores vivos dentro de cada uno de los nodos. Los master también tienen un proceso similar, hay unas aplicaciones que se alojan en estas máquinas, hay otras que se alojan solamente en los workers para no saturar de recursos en los nodos principales que son los master, hay otras que se alojan en otro tipo de nodos, ya se les voy a mencionar. El controlador es el que le dice al clúster que si yo programo 3 réplicas para una aplicación, que siempre se mantengan esas 3 réplicas. Entonces, no sé si alguno ha probado, pronto pueden poner ahí en el chat si sí o no. Cuando la aplicación, nosotros tenemos un deployment que tiene 3 aplicaciones, 3 réplicas de la aplicación. Entonces resulta que yo estoy mirando o haciendo mi gestión y elimino un pod y el pod se vuelve a reprogramar. Esa tarea la hace el controlador del clúster. El replicate set, sí, el replicate set es un objeto del clúster, un recurso del clúster, similar a lo que es el deployment, pero sirven es como para definir, es como un archivo de configuración, ¿sí? Define cuántas aplicaciones son, en dónde, cuáles son las imágenes que yo voy a utilizar, si necesito 2 o 3 contenedores dentro de esa aplicación y demás, son, digamos, como toda mi configuración. Pero lo que, cuando uno le especifica que una aplicación tiene 2 pods, ese 2 pods lo va a garantizar, o sea, de que sea así, lo va a garantizar, es un componente que se llama controlador. El controlador es el que le dice al clúster, mire, se cayó este pod en el nodo A, intento subirlo en el nodo B, porque puede ser que ya no tenga más recursos ese nodo. Pero siempre se va a mantener esas 2 réplicas, ¿sí? Es una forma de garantizar de pronto una alta disponibilidad o garantizar que la aplicación siempre esté viva. Entonces, el replicate set es más un componente que a su vez utiliza el controlador, pero sigue siendo, digamos, como un manifiesto de configuración. Y el etcd es, en resumen, la base de datos de todo el clúster. Entonces, cuando yo utilizo un replicate set que le digo, mire, es esta aplicación que tiene tantos recursos o es este deployment que tiene tal configuración, el etcd es el que se encarga de guardar toda esa información. Entonces, cuando nosotros vamos y miramos cuántos pods tiene, entonces el etcd es el que guarda toda esa configuración, los secrets, cuáles son los service account que tiene el clúster configurados, los usuarios, cuáles los roles que tienen esos usuarios, toda esa configuración se guarda en el etcd. De hecho, es el componente más clave, el principal que tiene el clúster de Kubernetes. Más adelante miramos en dónde se programan, cómo se le hace un backup o cómo se guarda la información en caso que se nos dañe el etcd. Esto es muy importante también en el examen. Si un clúster se cae, yo puedo utilizar los backups de los etcds para volver a recuperar el clúster en un estado previo y poder analizar qué fue lo que hizo que el clúster se cayera. Entonces, es un componente realmente importante y hay que saberlo gestionar. Importante saberlo gestionar. Entonces, hasta el momento no sé si tengan de pronto alguna otra duda. Y bueno, vale, si no hay más preguntas o comentarios, pues continuemos. Esta es la configuración. Esta es la configuración que tiene un clúster productivo. O sea, lo muestro no para la preparación, es más como un plus. Esto es una preparación, esto es un clúster productivo en donde tiene servicios que los gestiona el Bastion, en donde tiene más de un master, de un nodo master. Acá estamos hablando que tienen tres nodos master, 3 nodos infra y 3 nodos worker. ¿Alguien sabe por qué se debe tener 3 en una configuración productiva, ¿no?, de este clúster o una aplicación? ¿Por qué tiene que replicarse 3 veces? ¿O por qué hablamos de 3? Casi siempre hablamos de 3 en 3. Si alguien sabe ahí
la respuesta y lo puede comentar en el chat. Pero bueno, no es para la toma de decisiones. No, vamos a ver si tiene que ver más o menos respaldo, alta disponibilidad. Esa es la palabra clave. La alta disponibilidad. Va muy relacionado con el quórum, ¿sí? De hecho, es la configuración que se recomienda hacer. Todos los proveedores de nube, todas las configuraciones de aplicaciones críticas en producción, siempre recomiendan tener 3 nodos o tres aplicaciones iguales levantadas. Bueno, en este caso sí son 3 para la alta disponibilidad en los tres tipos de nodos. En los máster, porque acá conservamos nosotros lo que es pues el corazón del clúster, que es toda la configuración del clúster, como ya se los había mencionado, que es el etcd. La conexión al clúster la hacemos por la API que está alojada en los nodos máster. Está toda la programación y el controller manager, que es, pues todos estos recursos o componentes están sobre el nodo master, que son principales y debemos garantizar pues una alta disponibilidad. Se me caen 2 nodos, pues todavía tengo un nodo para poder recuperar los otros 2. Sí, entonces esa es como la intención de un ambiente productivo. Los nodos worker, también se recomienda tener 3 nodos, pero no es por la alta disponibilidad. O sea, sí es alta disponibilidad, pero digamos que es algo más allá de la alta disponibilidad. De hecho, 3 es el mínimo. Como nosotros tenemos las aplicaciones que nosotros queremos alojar en el clúster se alojan sobre los nodos worker, pues la idea es tener más de 3, por lo menos más de 2 nodos worker que nos va a servir para poder alojar ahí nuestras aplicaciones. Con eso pues no vamos a tener problemas de que se nos esté saturando el clúster por recursos, que porque tengamos definido de pronto que no se alojen más de 3 aplicaciones o aplicaciones críticas que necesitan estar como juntas. O sea, de pronto una aplicación que conecta con una base de datos estén dentro del mismo worker, que no estén repartidas. Entonces hacemos una configuración adicional para que se alojen allá. Entonces vamos a tener como unos roles para cada uno de esos workers y lo ideal es pues tener más de 2 o 3, 4, lo que nuestra infraestructura requiera. Entonces es más que una alta disponibilidad en los nodos worker, es más como por la utilidad que nosotros le damos a estos nodos. Y los nodos infras son unos nodos que no se detalla mucho en la configuración inicial de un clúster, pero son importantes más adelante y ya van a ver por qué. Y es que nosotros tenemos recursos, recursos, operadores o aplicaciones que necesitan conectarse con otros servicios para poderse gestionar dentro del clúster. Uno de esos son las rutas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un CNI de Calico, que fue el que probamos en la clase con David, los pods que levanta ese componente o ese operador de CNI los va a levantar sobre los nodos worker, nunca sobre los nodos master. Pero si yo tengo digamos, una operación crítica, pues yo no voy a saturar mis nodos worker para aplicaciones que no son, o sea, sí son importantes, pero no son de la operación. Entonces yo los intento alojar en unos nodos específicos, que vienen siendo los infras. Este es un ejemplo. Los registries son otro ejemplo. Hay configuraciones o ambientes de Kubernetes que lo que se hace es instalar dentro del mismo clúster el registry. O sea, no lo tienen expuesto, no es público o no es externo, sino lo tienen dentro del mismo clúster para que las imágenes se descarguen mucho más rápido, para que yo pueda hacer de pronto backups de todas las imágenes que yo tenga alojadas en mi registry. Es una gestión mucho más interna del clúster. Yo alojaría unos componentes para que todos los pods que se encargan que a su vez, pues, detrás, digamos, de todo esto vienen todos los componentes del registry, se alojen también en esos nodos infra. Y tienen los 3 también para la alta disponibilidad. Se me cae un nodo, pues en el siguiente nodo están también las imágenes y yo las puedo descargar del clúster o programar el clúster sabiendo que me faltan 2 nodos infras. Ahí, digamos que puedo tener esa alta disponibilidad también. El tema de las métricas son componentes operadores de métricas y también de los logs que se ejecutan como aplicaciones. No van dentro del master, sino se ejecutan en los workers. Entonces tampoco me interesa saturar estos nodos workers y los meto dentro de los nodos infras.
¿Cómo se definen estos? Se definen por medio de etiquetas o selectores, que ya los vamos a, bueno, realmente se llama times, pero ya los vamos a ver más adelante. Esa es simplemente la configuración. Y tenemos un balanceador. Entonces, cuando nosotros hablamos de rutar las aplicaciones por fuera del clúster, lo hacemos por medio de un balanceador o un servicio externo al clúster, no lo hacemos directamente. Entonces, conectamos estos nodos infras para que los workers sigan trabajando libremente para tener las aplicaciones allí. Entonces, no sé si hasta el momento tengan alguna pregunta. Esto es simplemente como un resumen general de lo que es una infraestructura en ambiente productivo. No es la única que hay unas mejores, hay unas más básicas, depende de la operación. Pero no sé si de pronto el tema es claro, tenemos alguna pregunta sobre esta configuración, algo adicional, alguna corrección de pronto que me haya equivocado. Son libres de comentar y opinar. Vale, listo. Bueno, lo importante es que haya preguntas. Cuando más preguntas hay es porque el tema está interesante. Entonces, ahí, por favor. No me queda claro sobre los nodos infra. Sí, es un poco más, un poco diferente el tema de los infras porque no se menciona mucho sobre en la marcha pues de Kubernetes, ¿no? Los infras, tomemos los que son también nodos workers, o sea, siguen siendo workers, pero con una configuración o aislados, por decirlo así. En los infras, por lo general, siempre se ponen aplicaciones que me sirven a mí para temas de red, para temas de registries, para temas de métricas, para temas de login. Es más que todo como esos cuatro ejemplos que se utilizan pues para hablar sobre los infras. O sea, todo lo que no son mis aplicaciones principales, ¿sí? Yo los voy a alojar en unos nodos puntuales que vienen siendo unos nodos infras. Se llaman infras, los vamos a encontrar en los diferentes sabores o las diferentes arquitecturas o infraestructuras o proveedores de nube que existen. Por ejemplo, AKS los llama infras, OpenShift con Red Hat los llama infras, Google no lo llama infra, por ejemplo, ICP tampoco, ICP que es de IBM, tampoco lo llama infra. Entonces, dependiendo pues del proveedor de nube o el proveedor que nos diga a nosotros, mire, es que vamos a alojar acá sobre AKS o sobre Google tiene una, Amazon tiene otra, Oracle tiene otra, IBM, Red Hat, todos ellos tienen como una forma de configuración. Entonces, en algunos recomiendan utilizar ciertos componentes en unos nodos específicos. Estos nodos pueden ser un poco menos de recursos, o necesitan de pronto más memoria o menos CPU, o más CPU y menos memoria, dependiendo como de lo que nosotros queramos hacer con esas aplicaciones que no son del core, que no son aplicaciones de nuestra operación, las vamos a mandar allá. No nos interesa saturar los demás nodos que sí vamos a darle, digamos, como la importancia o la criticidad que nosotros necesitemos. Entonces, el concepto de infra, veámoslo por ahora, que son nodos worker con un rol específico. ¿Que son para qué? Para alojar aplicaciones que vienen siendo para enrutarlas, para hacer temas de las imágenes, métricas y logs. Métricas porque vamos a poder saber cuánto está consumiendo nuestras aplicaciones. Son agentes. Entonces, estos agentes pues se alojan allá y no se alojan en los demás nodos. Es más o menos como el concepto de infras, pero veámoslo por ahora como que son workers. Simplemente lo menciono acá porque pues, es importante, es una arquitectura real. En las nubes se utiliza en la nube se utiliza esta infraestructura. Red Hat, por ejemplo, la usa. Red Hat recomienda tener infras en su infraestructura porque tiene pues muchos operadores o muchos componentes que ayudan a la gestión del clúster y dicen, no le instalen los workers, instalen los infras y evita sobrecostos, evita saturar de pronto las aplicaciones críticas y demás. Eso depende pues de la infraestructura a la que la vayamos o el proveedor de nube que nosotros vayamos a utilizar. Entonces ya nos tocaría pues entrar al detalle y leer en cada una de los proveedores qué es lo que ellos recomiendan. Otra pregunta es, cree el máster y creo los nodos dentro del máster y aloje ahí mismo una página web.
creo un máster y creo los nodos dentro del máster. No, no te entendí la pregunta. Y a lo que hay mismo una página dentro del máster, veo casi no. O sea, dentro del máster creaste nodos, worker, es lo que entiendo. O creaste dentro del máster otro máster, no, perdón, ahí me perdí. Me perdí en esa pregunta. Lo tengo por acá. Bueno, es esta. Y sí, por favor, Juan David, si puedes de pronto detallarme un poco mejor la pregunta. No te entendí, qué pena. Bueno, mientras el compañero reformula la pregunta, bueno, esos son los componentes de red. El plugin es uno de los que ya habíamos conversado con David. Este componente, si se dan cuenta acá, está involucrando solo los pods que están dentro de los tres nodos, ya sean master, ya sean workers, infras, como queramos llamarlos. Pues ese componente va en todos los nodos. ¿Para qué nos sirve esto? Para que los pods se puedan comunicar. Eso lo hace a través pues, digamos que de las direcciones IPs que se entregan sobre este componente. Entonces, si mi máquina master y worker tiene el segmento 192.168.0.1 o punto .0 hasta la 255, los pods van a tener otro segmento. Entonces, la idea es que el CNI que nosotros configuremos, pues, garantice o que cumpla nuestras necesidades en cuanto a la configuración de red. Existen varios CNIs, varios plugins. Los más conocidos, pues, viene siendo Calico y otro que se llama Planet, creo que se llama. Hay otro que no recuerdo, que también es muy utilizado en Kubernetes. Otros un poco más soportados por terceros o por empresas un poco más corporativo, podría decirlo así, o más empresarial, que vendría siendo uno que se llama OVN Kubernetes. Ese es uno, si lo tengo por acá, OVN Kubernetes. Bueno, sí, es uno que se utiliza mucho en infraestructuras un poco más robustas. Red Hat lo usa, por ejemplo. Pero pues en Kubernetes yo he visto más que todo lo que es ese Planet y lo que es Calico. Y con eso funciona muy bien. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle ahorita, lo vamos a ver más adelante. Más adelante, durante la instalación, miramos cuáles son los que más nos convienen. Yo te entiendo que la pregunta es que creaste un máster y creaste los nodos o creaste otro nodo máster dentro de ese mismo máster como si fuese un bastion o una máquina para acceder a ese clúster. Perfecto, dice, se configura un clúster donde el nodo master o el control plane también ejecuta cargas de trabajo y aloja una página web. Sí, claro, nosotros cuando creamos un clúster en un solo nodo podemos darle ese rol a los nodos master para que alojen aplicaciones, ¿sí? O sea, le puedo decir yo al master, alójeme esas aplicaciones. De hecho, por eso está la distribución de master, infras y workers. Yo puedo decirle al master, yo puedo tener incluso un clúster con un solo nodo, y puedo decirle al master, alójeme las aplicaciones ahí porque es un clúster con un solo nodo. ¿A dónde más las voy a programar? Entonces, tengo que configurarle las etiquetas, los selectores, los times para que ese master funcione como master y funcione como worker. ¿Sí? Cuando yo digo, no, es que ya no es práctica, sino va a ser un ambiente de desarrollo. Bueno, entonces ya me salgo de ese master y creo otro worker que me va a servir para alojar las aplicaciones y las principales sobre ese master. Entonces ya no las alojo ahí. Y puedo seguir creciendo. Dependiendo de lo que yo necesite, voy a alojarlo. Pero claro, yo puedo alojar aplicaciones del core, aplicaciones de la operación en los nodos master. Yo lo puedo hacer. ¿Es la mejor práctica? No, no es la mejor práctica. La mejor práctica es siempre aislar esas cargas de trabajo en los nodos correspondientes. Pero sí se puede hacer, muy válido. De hecho, pues yo también lo uso así. O sea, yo levanto un solo nodo para no ponerme a configurar toda una red. Levanto ese nodo y sobre ese hago todas mis pruebas. Le deshabilito los componentes que son los que restringen. O, digamos, ese scheduler es el que le dice, esta aplicación no se puede alojar acá en este master. Entonces, yo deshabilito todos esos componentes, digo, mándenme las aplicaciones allá que yo solamente quiero probar. Ya cuando es algo más serio, bueno, ya levanto una infraestructura mucho más robusta.
Listo. Espero haber contestado ahí tu pregunta, Juan David, qué pena, no te entendí la primera. Listo. Mario dice, el máster es más pequeño porque el máster es más pequeño porque los que hacen la chamba son los... sí, sí, los másters son muy importantes y a veces se necesita más recurso de CPU que de memoria en los máster, precisamente porque no se alojan aplicaciones. Pero hay una configuración o unos requisitos mínimos que se tienen y sobre los máster van más CPU que memoria y en los workers van más memoria que CPU. Por lo general, pues las aplicaciones que nosotros alojamos son aplicaciones que no consumen tantos recursos de CPU, son muy, digamos que la ventaja de tener una aplicación de un contenedor o una imagen de un sistema es hacerla o quitarle muchos binarios o muchas aplicaciones que no necesito yo para que esa aplicación pues, no consuma tantos recursos de memoria, de CPU. Pero la memoria depende de los procesos que se estén ejecutando en la aplicación. Entonces, por eso se recomienda más memoria en los workers que en los master y más CPU en los master que en los workers. Pero pues depende también de la operación. A veces necesito más CPU. Eso depende, ¿no? Pero sí, es prácticamente eso. Listo, entonces, ¿dónde nos quedamos? El CNI lo vemos un poco más adelante. El registry, bueno, acá lo explicamos, es más del tema. Es importante porque cuando nosotros vamos a gestionar los errores o vamos a encontrar o las soluciones a los errores que salen durante el examen y en la práctica, ¿no? En la vida real, cuando nosotros vemos que una aplicación no se logró alojar bueno, la imagen no descargó o algo, vamos a tener que entrar al pod, al nodo, perdón, en donde se está ejecutando ese pod que no logra descargar la imagen y vamos a tener que conectarnos directamente con el registry o con las imágenes que descargue localmente el nodo. Entonces, en todos los nodos existe algo que se llama, bueno, es un componente como un Docker, que yo lo que le digo es, descárgueme hágame un pool de la imagen que está en un registry público o un registry privado, dependiendo como yo lo quiera configurar. Si es un público, es el Docker. Entonces es el Docker Hub que llega allá y me descarga la aplicación, la imagen que yo le diga que descargue. Eso lo hace a través del Container Runtime Engine. Luego de esto, se aloja esa imagen en el nodo correspondiente. Se puede decir que es como una imagen caché, pero pues está ahí, la imagen está dentro del nodo. Y los pods cuando se programan en esos nodos, pues intentan es comunicarse con el mismo nodo, o sea, en donde se están alojando, y descargar la imagen. Si la imagen no existe, se conecta con el registro externo público, ya sea el Docker Hub o los diferentes tipos de nodes que hay, de registros que hay, descarga la imagen y se programa el pod, perdón, o se programa la aplicación con esa imagen. Entonces, por eso también mencionaba dentro de la gráfica acá, la importancia de saber por qué el registry está acá y no está en los demás. Bueno, ese es el componente aquí. Y este, pues, es el ciclo de vida de la aplicación. Entonces, partimos de tener un manifiesto de configuración de la aplicación, de dónde va a ir, qué es lo que va a hacer, cuál es la imagen que va a tener, los recursos de memoria, de CPU, los nombres, si necesita hacer validaciones para que la aplicación inicie o no inicie antes de... Todo lo que yo quiera hacer sobre esta aplicación lo hago sobre ese manifiesto. Entonces es un YAML que ya sea de un pod, de un deployment, de un replicate set. Anteriormente había algo que se llamaba deployment config, si no estoy mal. Aún lo he visto en las infraestructuras en las que he podido operar, las he visto. Entonces todos esos son manifiestos de configuración que cuando yo les doy una apply al clúster o los agrego al clúster, entran en un proceso de programación, que lo hace el componente que les mencioné anteriormente, se ejecuta la aplicación, que es en donde llega y descarga toda la aplicación, y cumple su función. Cuando él finaliza, pues puede ser un success o puede ser un fail, cualquiera, digamos, de esos dos estados. Ese es el ciclo de vida de la aplicación, pero no, o sea, yo puedo hacer un diagnóstico de lo que pasó durante ese ciclo de vida de la aplicación, pero no es como o
o no nos sirve como evidencia para poder diagnosticar. Necesitamos como más información. Entonces, durante este proceso, esas aplicaciones o esos pods entran en unos estados. Uno de esos estados es el waiting, otro es el running, otro es el terminado, hay otros que es el crash, que rompe la aplicación porque no encontró la imagen, hay otro que es de pronto por permisos. Entonces, todos esos estados, el error, que queden en un init, que se quedan ahí pegados, hay otros que se quedan bueno, en ese estado pending. Entonces, todo eso nos sirve a nosotros para hacer un diagnóstico. Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar en el examen, y en la vía para resolver o para solucionar pues, un error de una aplicación. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a trabajar. Ese es el punto principal de este examen. Más que saber programar las aplicaciones, es detectar de por qué no se están pudiendo programar. ¿Qué es lo que pasa? Si es que la imagen no se está conectando con el registry, o si es que la imagen no es la adecuada, o que la aplicación necesita más recursos, se está reiniciando por memoria. Todo eso nos lo dicen esos estados de las aplicaciones. Entonces, hasta aquí voy a hacer una pausa. Por favor, preguntas. Vamos a hacer como a contestar de pronto las inquietudes, a participar acá de pronto por comentarios que ustedes quieran aportar. Y les voy a mostrar el proceso que yo sigo para hacer una instalación de un clúster de Kubernetes. Un básico, ¿no? O sea, creo que el script que nos pasó David, yo no lo puedo revisar, pero creo que es un poco más completo. El que yo tengo es el básico para poder arrancar el clúster y empezar a trabajar, a cacharrear. Entonces, no sé, preguntas, por favor, las que quieran. Esos estados se pueden ver por medio de qué herramienta. Sí, el kubelet es el servicio que corre cada uno de los nodos. Master, workers, lo que sea, es un servicio. Este servicio nos puede dar información, qué es lo que está pasando, pero información a nivel del clúster, no a nivel de la aplicación. Los estados de las aplicaciones, incluso también del nodo, de los nodos o del clúster, el estado del clúster se ve a través de una herramienta que se llama kubectl, que es esta que aparece acá de primeritas. Es esta. kubectl es la herramienta que me permite a mí programar aplicaciones, diagnosticar, conectarme hacia las aplicaciones, todo lo que yo necesite hacer en el clúster lo hago por medio de una herramienta que se llama kubectl. Sí, pero sí se confunde un poco con el tema de kubelet, pero ese es el servicio. Es como decir, por ejemplo, el servicio de DHCP dentro de una máquina, o el servicio de red, o el servicio, bueno, de cualquier servicio. Es un servicio más que nosotros agregamos a los nodos para que cumplan cierta función. Pero el kubelet, de hecho, es muy importante porque nosotros vamos a tener que entrar muchas veces cuando el clúster no nos responde, entramos a mirar qué es lo que pasa en el kubelet. Si vemos es que pasó, que se perdió de pronto alguna configuración o que quedó colgado algún proceso, pues hacemos un reinicio de este servicio y el clúster, digamos que en teoría podría volver a funcionar. Si no, pues simplemente hacemos o revisamos los logs que nos da este servicio. Muchas veces a nivel de infraestructura como tal, revisamos ese kubelet y no el kubectl. kubectl es más que todo para mirar cómo está el estado de las aplicaciones. A nivel interno, el kubelet. Entonces, de hecho, es mucho más importante. Listo, no sé si tengan de pronto más preguntas. Aquí yo creo que voy a pausar acá mientras ustedes me dejan ahí las preguntitas. Y les muestro por acá. Aquí está, vamos a compartir todo acá. Entonces, el proceso de instalación, bueno, no sé, preguntas acá. También se pueden usar dashboard de Grafana integrado. Sí, claro, claro. No, de hecho es mucho más sencillo tener un componente como Grafana. Existe Grafana, existe Elasticsearch. Bueno, hay más. Gratis están esos dos, o por lo menos yo puedo utilizarlos en una versión gratis. Para poder mirar los logs de una forma centralizada y una forma mucho más ordenada. Sí, claro, pero pues tendríamos que agregar esos componentes o esos operadores al clúster, ¿no?
¿Cómo se sabe qué aplicación tienes desplegada en cada bueno, voy para allá. Aquí ya vamos a empezar con la configuración del clúster. Yo creo que en esto no voy a entrar en mucho detalle. Yo creo que, bueno, no sé si alguien que diga de pronto si necesitamos entrar en detalle con la instalación. No pasa nada. Es que quiero ver más o menos, quiero que todos estemos como sincronizados con la misma información de la que veníamos y pues en este caso que tengamos como la documentación similar todos. No sé si hay alguien que quiera, podemos darle mucho más detalle a la instalación, pero voy a intentar ser un poco más detallado a ver, ¿dónde tengo eso? Acá. A ver, un segundito. Listo, bueno. Para la instalación, como les había mencionado, pues sí tiene unos requisitos mínimos de instalación. Por lo general, no son muchos para Kubernetes, para otras nubes, otros proveedores, otras arquitecturas, se necesita otro tipo de configuración, de asignar recursos. ¿Cuántas máquinas, por ejemplo, cuántos nodos vamos a provisionar? ¿Cuál es ese provisionamiento de memoria, disco, CPU? Bueno, todo lo que nosotros necesitemos, eso si son externos, o sea, a Kubernetes me refiero, a otros proveedores, tendrán su configuración mínima o óptima. Pero para Kubernetes, pues esta es una básica y esa funciona bien. Yo la he probado y ahí con 25 gigas de disco es más que suficiente porque pues no solamente lo utilizas para probar. No estamos alojando acá muchas aplicaciones que vayan a saturar el disco o que vayan a saturar la memoria o la CPU. Importante lo que habíamos hablado al inicio, tener los hostnames de las máquinas a las que nosotros vamos a configurar, pues deben de poderse resolver o ver por medio de los hostnames. Entonces, no que sea por IP, sino mucho mejor con los hostnames, porque nosotros les damos nombres a esas máquinas, a los nodos, y con eso las identificamos mucho mejor. No es que no se pueda, sino es simplemente trabajar un poco más organizado. Eso pues simplemente entramos a cada una de las máquinas, cambiamos el hostname, le ponemos el nombre correspondiente, configuramos las IPs que sean estáticas. Si no tenemos un servicio de HCP que asigne IPs estáticas a esas máquinas, pues lo hacemos de forma manual. Súper importante, y aquí es donde empieza todo el proceso de instalación. ¿Cómo arrancamos nosotros? ¿Dónde entramos? ¿Quién quiere hacer de pronto la instalación por su propia cuenta para probar? Pues simplemente entramos o buscamos lo que es instalación por medio de QADM. Existen varios, devolverme aquí, vamos acá a install, Kubernetes install. Aquí están las herramientas que yo necesito para instalar, a ver si está por acá. Entonces, antes habíamos hablado de que cuál era el que utilizaba el CK, utiliza QADM, pero existe Minikube, existe Kine. Kine es como un Docker, ¿sí? De hecho se llama Docker, Kubernetes en Docker, Kubernetes sin Docker. Podemos utilizar Docker o podemos utilizar Podman. Para el que no conozca Podman, para mí es muchísimo mejor que Docker. Pero pues no vamos a entrar mucho en detalle en esto. Simplemente nos vamos a ir a la instalación de QADM. Entonces venimos acá y aquí nos dice la versión. Sí, la presentación se les va a compartir en el chat. Tenemos aquí las versiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros, en todo el tema hablando en general de informática, siempre utilizamos una versión, la versión última menos 1. Esa es como la recomendación siempre, para no estar testeando sobre la infraestructura, digamos, la última versión es el cliente, el proveedor, el que nos pone a nosotros a testear las aplicaciones o las herramientas. Y nos haces por medio de la última aplicación, de la última versión. Entonces, para no entrar como de pronto en esos errores que pueden surgir en esa versión, pues utilizamos una versión anterior. En este momento, Kubernetes tiene la versión 1.35. La 1.35, si no es mal, sí, acá dice 1.35. Sí, aquí está. La 1.35 es la versión que va a salir en el examen. Entonces, recomendación, irse con la 1.35.
pero durante el examen puede que salga, que no sé, pero puede que salga de pronto algún ejercicio que diga que actualice de 1.33 o 34 a la 35. Entonces nos vamos a quedar ahí como que, uy, madres, ¿cómo le hacemos? Entonces en la práctica vámonos con la 1.34 y más adelante miramos si la podemos actualizar o no y miramos cuáles son los errores que salen. Hay un proceso de actualización, es un proceso, no es difícil, pero si se sigue paso a paso, que también está dentro de la documentación de Kubernetes, no falla, pero pues no siempre es así ideal, ¿no? Son casos ideales, siempre puede pasar algo para fallar. Entonces, lo ideal sería uno probar, dañar los clusters. Por eso yo digo, tengamos un script de instalación, que con esa instalación uno tumba y levanta los clusters cuantas veces quiera en las versiones que uno quiera. Entonces, cuando ya uno dice, no, ya no quiero utilizar el CNI de Planet, sino voy a utilizar el de Calico, entonces simplemente cambia el componente e instala y mira qué es lo que tiene ese componente, qué es lo que hace diferente en ese operador y el anterior, o ese plugin que instala el nuevo con el anterior. O qué pasa si utilizo, por ejemplo, ya voy a hablar del tema de Containerd. Hay un componente que se instala, que es el runtime. Eh, ¿Qué pasa si yo corro ese y no corro el otro? O si no utilizo otro que, o sea, son varios, ya les voy a mencionar cuáles son. Pero ¿qué pasa si yo utilizo diferentes versiones con QADM, con diferentes runtimes? O sea, ¿qué es lo que yo veo, lo que gano y lo que pierdo en cada uno de esos? Siempre tienen características particulares esos componentes, ¿no? Entonces es bueno testear y por eso es bueno tener algo que se llama, que es infraestructura como código. Simplemente creo un manifiesto con las configuraciones y levanto. Ya, cuando domines lo demás, pues ya no me interesa aprender o dominar la instalación porque ya la conozco, la documentación es clara, sé lo que tengo que hacer, no me quedo en ese proceso de instalación y empiezo a mirar qué es lo que tienen esas versiones. Lo que preguntas, Jorge, ¿cambia mucho en la versión a otra? Sí. Por ejemplo, hay unos componentes en la 1.31, por ejemplo, a nivel del runtime, que utilizaban Docker y en las versiones de la 3.2 ya no se utilizan. Hay otros, por ejemplo, que son componentes para enrutar las aplicaciones. Por ejemplo, ahorita Kubernetes tiene, en lo que he leído, uno que se llama es un gateway, es un API gateway, que es el que está enrutando y anteriormente se tenía el ingress. Entonces, sacan el ingress, que es un componente muy importante, y meten otro que se llama API gateway. ¿En dónde está ese API gateway? En versiones más recientes. Y ya no soportan lo que es ingress. No es que no se pueda utilizar, sino que ya queda sin soporte. Entonces va cambiando mucho de versiones. En otros se optimiza mucho más la gestión del clúster, en otros cambian componentes de pronto de red o algo así. Habría que leer, ir buscando qué es lo que cambia de una a otra. Por lo general no son saltos o cambios tan significativos, pero existen. Por ejemplo, ese del API Gateway es un componente muy crítico, pero es un componente que ayuda a que nosotros tengamos una integración mucho más óptima. Por ejemplo, si estamos trabajando con Kubernetes, este QADM, y nos vamos a pasar a AKS. AKS pues es de Microsoft y Microsoft lo gestiona de una forma diferente a lo que es el QADM. Pero ese API Gateway me ayuda a hacer esa transición o esa migración mucho más sencilla, hacer ese paso de tener todos los ingresos, todas las rutas que yo tenía definidas acá, pasarlas a AKS sin tanto problema o sin tanta reconfiguración. Entonces, tienen sus ventajas, ¿no? Entonces, siempre pues la tecnología va cambiando, entonces hay que irnos actualizando, ir leyendo qué es lo que cambia, qué es lo que mejora, y pues a la final siempre nos va a tocar es adaptarnos a eso, porque es lo que ofrece el mercado, ¿no? Lo mismo cuando uno hace el examen del CKA, pues nos van a entregar es la última versión. Y si esa versión, yo soy experto en Ingress y ya no tengo el Ingress y no tengo el API Gateway, pues nada, y perdí todo el estudio que hice con el Ingress. Es más o menos ese es el tema. Pero pues nada, no, o sea, uno aquí trabajando en esto, cacharreándole, esos temas se dominan muy fácil y Kubernetes es muy sencillo. Entonces es demasiado sencillo. O sea, lo más difícil de Kubernetes es la instalación. De ahí para adelante, eso es
súper sencillo y la gestión es muy, muy sencilla. Bueno, entonces para resumir, sí, toca tener esos temas, esos cambios claros, por lo menos echar una revisadita y que es lo que va saliendo en cada versión, ya, nomás como para mantenerse actualizado. Acá dice más o menos o está detallado los recursos que nosotros debemos aprovisionar en cada una de las máquinas. Ya dijimos que vamos a trabajar con QADM, ya dijimos que vamos a trabajar con la última versión, perdón, la 34, acá vamos a mostrar la 35, pero vamos a trabajar con la 34 para más adelante hacer la 30, actualizar a la 35 o utilizamos la 35 y más adelante instalamos uno en una versión 1.31 y miramos el proceso para llegar a la 35. Ahí sí ya como nos parezca a todos más fácil. Vamos a chequear el sistema operativo, pues, la recomendación, pues no, Windows no, Linux es el que manda acá. Tenemos una lista de kernels. Como recomendación, pues no nos centremos mucho en la distribución, porque pues sí o sí nosotros cuando descargamos un Ubuntu, lo descargamos, el descarga pues es la versión con el último kernel, entonces prácticamente siempre vamos a estar actualizados. En caso de que no nos funcione, pues simplemente nos venimos acá y miramos cuál es la versión del kernel que está ejecutándose en esa máquina y con eso miramos si nos sirve o no nos sirve la instalación. Pero pues si ustedes se vienen a Ubuntu, si se vienen aquí a Ubuntu, ¿dónde está? No lo voy a descargar acá. Nos venimos a la versión de servidor. Recomendación, no utilicemos desktop, sino utilicemos server, porque nosotros nos conectamos a la máquina. O sea, no necesitamos levantar un escritorio ni un montón de aplicaciones que tienen la versión de escritorio, simplemente el server y la mínima para que todos los recursos estén destinados hacia ese clúster. O sea, hay muchos servicios de un servidor, de un rol de servidor en Ubuntu que no necesito. Entonces simplemente me vengo acá, server, ahí, acá, ¿qué pasó? Ubuntu server, get Ubuntu server, y acá es este, ya, ese es el que nosotros descargamos. Entonces, bueno, acá hay de pronto como un poco más, pero no, este es suficiente, ya con eso simplemente le damos acá y descargar ahora. Es lo único que necesitamos. Esto pesa 3 gigas, descarga rápido, lo instalamos rápido y ya sale. Entonces, esta es una mejor opción. Otra, si quieren ser un poco más como prueba y error, el Debian es mucho más ligero y va a instalar mucho más rápido, pero necesitamos un poquito más de conocimientos en cuanto a la configuración. Entonces, como recomendación para que todos vayamos nivelados, esta versión, la 24.04.4, es la que yo instalé, funciona a la primera y pues tiene lo necesario, no hay que hacer mucho. Una pregunta acá, dice... Tengo una duda sobre el entorno de prácticas. Estoy montando un servidor físico en una Raspberry Pi 5 y quería consultar si es preferible instalar Kubernetes ahí o seguir usando una máquina virtual en mi PC. ¿Qué tantos problemas de compatibilidad de arquitectura ARM podría encontrarme con las imágenes que... Si hay un problema con la arquitectura, creo que cuando compilas una imagen, tienes que decirle que la imagen se va a alojar en esa arquitectura. Entonces tienes que cambiarle en la construcción de la imagen para que se construya y que sea compatible con ARM. Con Raspberry Pi puede funcionar, de hecho ahí hay una versión de servidor minimalista para Raspberry Pi. Sobre Raspberry Pi montas los componentes de QADM, esos digamos que son compatibles con Raspberry Pi, tiene muchos recursos, o sea, va a funcionar. El tema es cómo lo quieres destinar si en clúster, entonces vas a necesitar más Raspberry Pi, ¿sí? Entonces, me preguntas si es para el examen, lo más fácil es montarte unas máquinas virtuales y lo gestionas desde tu máquina porque vas a poder tumbar el clúster y volverlo a levantar rápido. Pero si ya eres de pronto que quieres ver bien la configuración en la Raspberry Pi, la montas allá y haces toda la documentación, lees la documentación de cómo se instalaría en la Raspberry Pi. No cambia mucho, pero sí el tema de ARM creo que sí es importante. Pasa, por ejemplo, cuando yo construyo una imagen
en Mac. Por ejemplo, si yo la construyo sobre Mac, debo decirle que no va sobre la arquitectura de esa máquina, sino va sobre otro tipo de arquitectura. Entonces, en eso sí sería de pronto como averiguar, salir de la duda de cómo se construyen, pero el resto debería funcionar exactamente igual. Y la otra, ¿consideras que una versión ligera como K3 es suficiente para...? Sí, de hecho esta versión, ¿dónde está? De hecho, el Minikube es mucho más sencillo. O montate, si tienes Windows, te montas el Docker Desktop, y sobre el Docker hay un plugin que es Kubernetes. Instalas Kubernetes y él te instala, creo que, si no estoy mal, es un Minikube. Creo que no es este, es el Minikube. Con ese no tienes que hacer prácticamente nada. Pero eso es para practicar en cuanto a ver, Labs. Puedes utilizarlo para la gestión, no para o sea, no es como el lugar más óptimo para la certificación del CKA. Yo creo que es más como un CKAD. El CKAD te puede funcionar, pero como nosotros estamos en CKAD, necesitamos, me descargo acá, ¿cómo es? Necesitamos una infraestructura un poco más robusta. Esta es muy minimalista, muy simplificada. Esta es simplemente para alojar pods dentro de Docker, pero no es la más óptima, pero sí para otro tipo de certificación, si la puedes utilizar. Ya miramos ese link, Mario, no sé, ya lo miramos, el examen con ADN. Ahorita les muestro una página que yo encontré por ahí que te levanta como el simulacro del examen, del examen del CK y el CKD y el CKS. Súper bueno, eso es un plus si se quedan hasta el final. No me interesa, no, ahorita se las comparto, es súper, súper útil. Sí, en resumen, no es recomendable, pero sí se puede. Pero si estamos para el CK, pues lo ideal es nada, máquina virtual. Máquina virtual, porque es que ahí resolvemos muchos componentes de red que son importantes. Entonces no estamos teniendo nada externo. Necesitas por lo menos en la Raspberry Pi comunicarla o sea, en Switch, y darles tú mismo la configuración. Es un poco más difícil, pero sí se podría. Bueno, entonces acá nos vamos con el QADN, venimos acá, le decimos cuál es la versión, va a tomar la 1.35. Acá nos dice, necesitamos tantos recursos de máquina y necesitamos validar la versión del kernel que necesitamos. Como resumen, con esto que tenemos acá es más que suficiente, y en un Ubuntu Server. Esto aquí vamos a chequear esto, vamos a mirar esto y vamos a mirar lo que es el container. Este runtimes, acá está, y por acá están las distribuciones. Ya continuamos por acá. Los puertos que nosotros necesitamos habilitar son estos. Acá están detallados para qué sirve cada uno. Entonces es bueno saber para qué sirve el API Server, el etcd, el kubelet. Todos estos tienen un puerto por el cual se comunican y sirven, ¿no? Entonces, como recomendación, con Kubernetes, si nos está fallando el tema de los puertos, simplemente deshabilitémoslos y más adelante los configuramos. Si lo instalaron y miraron que los puertos se configuraron bien, sin restricciones, porque por lo menos en Ubuntu Server puede que estén bloqueados o no estén habilitados, pues simplemente ahí lo validamos ahí en ese momento. Como recomendación, deshabilitémoslo, porque pues es un ambiente académico, entonces no vamos a exponer ninguna aplicación corporativa ni nada crítico, entonces no necesitamos configurarlos. Y en el examen pues nos van a entregar un clúster que a lo más de pronto difícil nos va a decir es, mire si hay comunicación, y uno mira si de pronto es que el firewall está arriba o no, pero no creo que esto pase, por lo menos no en lo que yo puedo averiguar, no, pero digamos que no sobra de pronto como esa información. Pero esos son los puertos que necesitamos. Luego de esto necesitamos elegir un container. Es el runtime el container runtimes. Este es el que nos va a decir cómo se va a gestionar el clúster internamente. Entonces, existe el containerd, existe CRI-O, existe Docker Engine, y no conozco el Mirantis. Ese creo que es nuevo, o la verdad nunca lo había detallado.
El Docker Engine ya no se utiliza en versiones más recientes, lo que leí yo. Y se utilizaba antes y en lo personal yo sí lo usé y no es muy óptimo. O sea, carga muchos recursos en la máquina y no se gestiona de una forma muy sencilla. Lo que es CRIO, bueno, en mi punto de vista, ¿no? Lo que es CRIO y Containerd sí se usan y se usa mucho el CRIO con proveedores empresariales. El CRIO para mí es el que mejor funciona y es el que yo he venido trabajando, pero en esta instalación la hice con Containerd y me está funcionando bien. Entonces ya es decisión de ustedes cómo quieren utilizarlo. Entonces por eso es bueno saber de pronto la versión, saber si habilitar o no deshabilitar un nuevo componente. Dentro de esas máquinas nosotros no habilitamos nada que se llame Docker, nada que se llame Podman. Utilizamos algo que se llama CRIO, pero es una versión ligera en ambos, en Containerd y en CRIO, en las dos versiones. Ya les muestro cómo es que funciona. Y la instalación de esto pues está acá detallada. Entonces vamos a darle aquí para que dentro de esas máquinas se puedan ver, que todo lo que pase se comparta con la red física, que resuelva con los nombres que yo les dé si yo no tengo un controlador de dominio, por ejemplo. Los cgroups que no se hay que habilitarlos para que Kubernetes gestione los recursos del sistema y no los gestione por debajo de lo que es el systemd. Pero pues eso es un tema más o sea, más enfocado a Linux, más que a Kubernetes, pero o sea, en resumen, hay que habilitarlos. Más abajo sale qué es lo que nosotros tenemos que habilitar y más abajo sale, bueno, acá es donde nosotros tenemos que poner ese systemd cgroup en true. Ahí nos dice a dónde tenemos que, acá está el archivo de configuración, lo habilitamos, reiniciamos el containerd para este caso y arrancamos. El otro es el CRIO y con el CRIO pues está esta documentación. Si no es suficiente pues nos venimos al repo y acá analizamos qué es lo que tiene. Como recomendación, el repositorio es para el CRIO el que necesitamos. No está muy claro en la documentación. Y acá nos dicen la versión. Como recomendación, si vamos a utilizar la 1.34, la versión de Kubernetes, utilicemos la 1.34 de CRIO, no utilicemos versiones diferentes, porque hay componentes que van muy relacionados a Kubernetes, entonces se necesita que tengan en la misma versión. Dice, depende del país, qué es lo que usan más como... Ajá, sí, y depende del proveedor también. Hay unos que dicen, no, solo trabajamos con Containerd, hay otros que no, que con CRIO. Red Hat utiliza CRIO, por ejemplo, y es el que ellos no patrocinan, no, sino el que ellos soportan. Es el que ellos soportan. Bueno, entonces, en resumen, esos son los procesos, ese es el proceso de instalación. No es muy complicado. Si uno lee detalladamente la instalación, si no es muy claro, pues hay foros o hay otras páginas en donde de pronto se desglosa mucho más todo este proceso, pero al final no es difícil. Yo tengo por acá un resumen, otra pregunta. Dice, ¿has tenido la oportunidad? No, con IPv6 no, 6 no he trabajado. Pero a la final, pues, tú no gestionas o sea, a nivel de pod no lo gestionas tú, o sea, lo gestiona el operador. Entonces, si estás trabajando con IPv4 o 6, pues eso es transparente para ti. Pero en la configuración de la máquina, no, eso no lo he trabajado. Entonces, buena pregunta. No sé si el CK, ahí yo me llevo esa tarea. No creo que se utilice, pero lo voy a averiguar. Bueno, en resumen, entonces tenemos lo que es vamos a deshabilitar el swap. Ahí como pregunta, no sé si alguien sabe por qué hay que deshabilitar el swap. Ahí que nos comparta a todos. Bueno, si no, entonces ya nada, cayó. El swap es una memoria. Bueno,
¿Por qué puede causar actualizaciones? La memoria, el swap es lo que nosotros cuando instalamos la máquina, sí, tiene que ver con el disco, tiene que ver con la memoria, hace lento los procesos, rendimiento, sí. Cuando nosotros tenemos una máquina, digamos, bueno, normal en Linux, a veces entra en reposo, ¿no? Entonces esos procesos quedan pegados en la memoria. O cuando estamos utilizando una aplicación que está consumiendo muchos recursos, entonces se utiliza un espacio en el disco para poder enviar como esa memoria temporal hacia ese disco. Entonces, eso es lo que hace es que no se comparta toda la, digamos como, o sea, si yo estoy analizando mi sistema, yo digo que está bien en memoria porque una parte de la memoria o sea, que se destina a la aplicación, se está destinando o se está alojando en el disco. Pero eso quiere decir que el disco o lo que yo estoy leyendo de la memoria no es verdadero. O sea, si yo tengo 2 gigas y una giga se me está yendo al disco y la otra giga yo la estoy viendo como libre, pero no me está diciendo que la aplicación está saturada. Es más, es como una característica o un proceso dentro del sistema que ubica toda esa información de memoria en disco, pero es volátil, ¿no? O sea, esa información a la final vuelve cuando se libera la memoria. Sí es un poco difícil, pero en resumen, tenemos que deshabilitarla porque Kubernetes necesita en sus métricas poder gestionar el 100% de los recursos de memoria del nodo. Entonces no podemos decirle, si tenemos 2 gigas, decirle tómeme 2 gigas o sea, 2 gigas de memoria RAM, decirle tómeme 2 gigas en el swap para que empiece usted a recuperar memoria mientras libera procesos. No lo puede hacer de esta manera porque entonces estaría yo alojando lo que no podría alojar en esos nodos. Entonces necesito deshabilitarlo para que los procesos, si se saturan y mate la aplicación. O sea, realmente el resumen es eso, cuando se satura por memoria una aplicación, debería matar el proceso, pero no lo hace, es una forma de cuidar las aplicaciones que usa Linux, pero en este caso para Kubernetes sí tenemos que deshabilitarlo. Entonces, esa es la razón. Si quieren pueden de pronto como tarea o algo personal, investigar un poquito más de eso, pero ya les digo que el resumen es porque no podemos necesitamos utilizar el 100% de esa memoria, no la podemos trasladar al disco, que es lo que hace el swap. Pero es eso, ¿listo? Entonces, sí, lo que dices Jorge es por el intercambio de memoria al disco, esa es el resumen. Entonces necesitamos deshabilitarlo y necesitamos habilitar unos módulos del kernel para que pues todo el tema de red se haga de forma adecuada. Eso está en la documentación. Son los comandos y lo que nos dice ahí que tenemos que ejecutar. Luego está la parte de la configuración de red, también que nos dice que utilicemos el IPv6. No lo utilizamos, pero lo podemos colocar ahí por si algo. Utilizamos el IPv4 y le damos acá entonces que se habilite todo lo que sea por debajo y reiniciamos ese componente de red. Y luego de esto entramos al tema del runtime. Como decidimos instalar el container y no el CRIO, ese es el proceso para la instalación del container. Entonces necesitamos instalar ese componente o esa herramienta para gestionar las aplicaciones. Necesitamos bueno, esto es opcional, él crea ya la carpeta, si no la crea, pues uno mismo la crea y sobre esta hacemos una configuración de los archivos, una configuración en el archivo de configuración, que va a ser ¿cuál? Poner el systemd-grow en true. Esto para que Kubernetes, o bueno, en este caso Containerd también pueda gestionar el sistema y no lo haga solamente el systemd. Luego de esto reiniciamos el containerd y lo habilitamos para que en cada reinicio esto se ejecute o bueno, se habilite ese componente o ese servicio. Dependencias, estos son certificados, toda esa información la vemos acá. Acá por ejemplo están los certificados, necesitamos actualizar el sistema, necesitamos poner los certificados y actualizar los repositorios. Cuando lo habilitemos acá, le damos la instalación en la versión. Acá yo tengo la 1.30, acá aparece la 1.35. Entonces ahí simplemente ustedes le dan copiar y pegar, luego le dicen aquí pasan esto tal cual, eso no hay que ni siquiera leerlo, solo copiar y pegar.
hacemos el update, hacemos el install de los componentes del kubelet, que viene siendo el servicio, QDadmin o QADM, que es la herramienta para inicializar el clúster, para crearlo e inicializarlo y poder unir los demás nodos, y el kubectl, que va a ser nuestra herramienta de gestión. La instala directamente en el clúster, ¿por qué? Porque necesitamos a veces ingresar al nodo master o al nodo worker o al nodo, o bueno, a los nodos que sean, para poder gestionar algo internamente, o sea, como para de pronto alguna gestión que tengamos que hacer directamente en los nodos. Pero por lo general esta herramienta no va dentro del clúster, sino va por fuera. Y esto puede ser recomendación, esto si no lo había visto, se las debo, y esto también. No sé para qué se hace, pero me imagino que es para mantener esos servicios como importantes. No, realmente no, o para que no se puedan actualizar, perdón, porque es el apt-mark. Creo que con esto no se actualizan. Cuando yo actualice la versión del sistema operativo, estos componentes no se me actualizan. Y es súper importante porque si yo estoy con Kubernetes y actualizo la máquina y en Kubernetes en el master me actualizó y en el worker no y me quedo así, pues se me va a vender la configuración del clúster. Entonces, este mark hold, si no estoy mal, es para que esto no se actualice automáticamente cuando yo haga el update. Y ahí nos quedamos. Ya con esto pues está la configuración del cgrow, y ya con eso finalizamos la instalación. Entonces yo les digo acá que yo tengo un clúster que instalé hoy, y tengo por acá un archivo de configuración. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, bueno, algo más importante antes de finalizar esto, por acá, ¿dónde está? No, eso está en Get Started, por acá. No me acuerdo dónde era que estaba. Sí, está por acá. No, este no es. Algo súper útil que nos va a servir en el examen. Realmente es lo mejor que podemos hacer. ¿Dónde estará? ¿Dónde están en las prácticas? Esto se llama kubectl. No sé si es este. Creo que. Sí, acá, por acá está. Espera, creo que sí está. Acá, mira. Esto que está acá es la configuración de los plugins. Si ustedes son que les gusta cacharrear o configurar algo adicional, utilizan ese ZSH, yo lo tengo. Si no, utilizan Fish, que creo que es para Mac, y el Bash, que es el básico. Ese es el que todos vamos a instalar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos estos comandos que están acá, creamos estos alias en nuestro archivo de configuración, le damos el source y ya, no tenemos que hacer nada más. ¿Para qué nos sirve esto? Para yo no estar escribiendo kubectl, para no estarlos escribiendo así, ¿sí? Sino simplemente yo con un K ya está. K, get, y aquí no tengo que escribirlo todo, ya. Y si yo le doy O y aquí le escribo, él automáticamente me completa. Esto es muy útil a la hora del examen. En los simulacros esto también se puede configurar y es de gran ayuda porque uno a veces se queda escribiendo el kubectl o algo se le olvida, entonces simplemente con el tab autocompletado y salen mucho los comandos. Por ejemplo, yo puedo hacer un can describe, ahí automáticamente me aparece todo. Si yo quiero o menos n o menos namespace, creo que es 2, namespace, ahí está, ¿sí? O sea, es mucho más como crear los alias, ¿sí? Y esto se crea con esta herramienta, ya es suficiente para hacerlo. Entonces simplemente, pues, no sé si esto, creo que sí, esto lo tienes, el batch completion, eso lo debe tener todos los puntos, y simplemente gestionamos los alias y ya, con eso es más que suficiente, y ya con eso mucho más fácil para poder trabajar. Entonces, les respondo acá que casi no estoy leyendo, pero en el examen hay que hacer toda esa instalación, no sé, creo que no, creo que tal vez nos entregan un clúster que ya está configurado, pero falló en algo, falló de pronto en el container D, entonces nos dicen revise el container D, entonces nos toca de pronto entrar a la máquina y sacar la información de allá. No sé, no creo que sea instalación, creo que toma mucho tiempo la instalación, pero sí un amigo que la hizo me dijo que el clúster se le había dañado y que había tenido que instalarlo otra vez dentro del examen.
No sé, voy a preguntarle porque me quedó esa duda, me la dijo hace mucho tiempo, pero voy a preguntarle. La otra, sí, es el alias, esto es prácticamente un alias, y la otra, creo que no, entregan un server con Kubernetes ya instalado, lo que están mostrando ahí es el momento, sí, también puede ser eso, pero no está de pronto de más averiguar por ahí en foros o algo que digan si realmente a alguien le ha salido la instalación, que creería que no, es que se gasta uno mucho tiempo, creería que no, porque son 2 horas, pero bueno, entonces listo, aquí ya tendría yo mi clúster. ¿Qué es lo que yo hice? Pues yo tengo 3 máquinas que son estas que están acá. Entonces yo, por ejemplo, me conecto, espera que no me acuerdo cuál era. Esta vez. Root 7023. ¿La tengo en qué segmentos? La tengo en la 70.21.22 y .23. Tiene que fijarse en la versión. ¿A qué? ¿A qué te refieres? En la versión para la instalación, sí, claro. Que fijarse también en la instalación. De pronto le cambian algo a la configuración inicial, que aún hay. Listo, bueno, entonces tengo 3 nodos, un master, 2 workers. ¿Por qué yo tengo 2 workers? Porque la idea de esto es poder trabajar con etiquetas, con timers, con times, perdón, con selectors, con algo que se llama affinity, anti-affinity, y necesitamos un nodo adicional para poder saber si se están programando o no programando de la forma adecuada. Muchas veces los errores que nos salen es porque la aplicación no puede alojarse por algún motivo, ya sea por recursos o por lo otro que tiene, lo que les acabo de mencionar. Entonces, tener 2 workers me permite a mí poder diagnosticar. Entonces, para mí y como recomendación para ustedes es instalémonos un master y 2 workers. Ahí hacemos prácticamente, yo creo que el 100% de lo que sale en las guías de preparación para el CKA, incluso el CKD, el CKD. Entonces, bueno, yo tengo esta máquina que está acá, que es la que tiene el master. Yo voy a entrar aquí y si se dan cuenta acá, yo no tengo, por ejemplo, en el bash rc no tengo los alias que, bueno, acá creo que lo puse, creo que acá no lo tengo, no tengo el kubectl, no lo tengo. Pero sí tengo, por ejemplo, los componentes systemctl, status, kubelet, ahí está, y está funcionando. También tengo deshabilitado lo que es, por ejemplo, el etc, ¿qué se llamaba este? ¿Qué? Fstat, este que está acá. Está deshabilitado, no sé si acá alcanzan a ver, que es el swap. Está la memoria. Uy, no sé si esta sesión en el YouTube, no sé, ahí creo que Andrés nos confirma. Bueno, yo ahí tengo toda esa configuración, entonces por eso digo que es importante, digamos, como seguirla. Y lo que les iba a mostrar acá, para entrar aquí a este nodo, lo que nosotros hacemos es simplemente decir, el CRI, que es el CRI-CTLS se instala con todos los componentes del QADM, del init, de todo. Y aquí yo gestiono las imágenes, entonces esto funciona exactamente igual que el Docker Image, Docker Remove Image o el Docker PS, todo funciona exactamente igual. Entonces, yo le digo acá, un poquito más amplio, él me está diciendo cuáles son las imágenes que yo tengo y de dónde las está descargando. Entonces, acá tengo, por ejemplo, el cálico que lo descargo de Docker, este registry de Kubernetes, y esto lo gestiono acá. Ahí les compartimos el link, yo creo, por WhatsApp. Bueno, listo, entonces, bueno, acá puedo yo gestionar las imágenes y puedo saber el servicio cómo está. Entonces, tengo 2 formas acá de saber diagnosticar, y acá pues está diciendo qué fue lo que pasó. Por ejemplo, yo cuando inicié esta máquina, se me había olvidado deshabilitar el swap, entonces el swap falló, o bueno, el swap no, sino el cálico falló porque está diciendo que, o sea, está mal la configuración, me está diciendo aquí, el cálico no se pudo programar por algo. Acá el Kubernetes Runtime, el QB Runtime, falló el sandbox, todo esto me sirve a mí de diagnóstico para yo darme cuenta que se me había olvidado deshabilitar la memoria swap. Entonces ahí está, digamos, como la importancia de tenerlos acá. Yo no me estoy conectando a este nodo. Bueno, les decía mostrar
¿De dónde sacaba yo el código? ¿Dónde era que estaba? Creo que es el... Veamos acá. L, TC, Kubernetes. Aquí está. Entonces, en la máquina master, cuando nosotros instalamos el clúster, nos da un archivito, un comando para hacer una inicialización, para unir los demás nodos. Entonces, ese tiene un token y nosotros utilizamos ese token para unir los demás clústeres y ya con eso es suficiente. Entonces ya nos salimos de ahí, pero resulta que necesitamos o se nos perdió digamos, ese comando para unir más nodos o para poder gestionar el clúster. Entonces nos metemos al master y sacamos este archivo que está acá. Este archivo que está aquí es el mismo que yo tengo acá, que yo tengo aquí. Lo tengo configurado como kubeconfig ck y por medio de un export que yo tengo acá, tengo que estar dentro de la misma ruta, a menos de que yo lo deje global. La idea es dejarlo global, dejar que él mismo se programe en el sistema para que yo desde ahí pueda gestionar todo, pero para este ejemplo lo tengo aquí. Yo simplemente le hago el export y con esto yo ya tendría acceso al clúster, es lo que me está diciendo, y ya todos los componentes. Si se dan cuenta acá, tengo solamente un rol que es el control plane y otros dos que no tienen rol, pero que son worker, porque así los decidí llamar. Entonces ahí va la segunda parte, que es empezar a darle las etiquetas, empezar a probar con los pods, las aplicaciones que se gestionen acá. Yo ya habilité, me adelanté un poquito, y habilito un componente de métricas. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo saber cuáles son las métricas. Vamos aquí. Cuáles son las métricas de los nodos y cuáles son las métricas de todos los pods en todos los namespace. Y sé cuánto están consumiendo. Sé también que tengo acá el cálico porque también lo instalé. En la próxima miramos cómo es esta instalación, es súper sencilla. Y lo mismo en las métricas. Entonces, yo creo que ya podemos dejar hasta acá, creo que es mucha información, no sé si tengan preguntas. La próxima sesión yo quería dar como de pronto un resumen de cómo era la instalación, la arquitectura, algunos componentes importantes, el proceso de instalación, de pronto algunas preguntas que puedan salir durante el proceso, de por qué se deshabilita la swap, por qué el container no el CRIO, otras preguntitas ahí que van saliendo, pero yo creo que ya en este punto nosotros tenemos que empezar a practicar. Entonces, yo como también me estoy preparando, yo estoy construyendo muchos ejercicios para hacer pues estas validaciones o estas comprobaciones. Utilizo otras herramientas para hacer simulacros, se las voy a compartir. Levantamos un escenario para hacer pruebas de que si las aplicaciones suben o no suben, servicios que se tienen que programar, los ingresos, actualizaciones, todo eso se ve allá. Pero entonces la idea es que eso que está ahí lo compartamos todos. Yo lo voy a hacer, les comparto la presentación que la tengo. Pero me salgo de acá. Segundito. Bueno, como hipervisor o máquina virtual, yo utilizo la de Linux. Para mí es mucho más sencilla. Y utilicé, creo que en algún momento con David tenían un problema con la NAT. Con esta configuración que yo tengo para el CK, pues la está tomando por medio de la IP, o sea, del host, ¿sí? Del anfitrión. Entonces, con esto, si yo cambio de IPs, este IP siempre se mantiene, o este rango de IP siempre se mantienen, y por ende, pues nunca va a cambiar la configuración de red de mis máquinas. Pero porque yo la configuré así, no la configuré nateada por default, y este hipervisor para mí funciona muy bien. Ese es el que voy a utilizar con ustedes, o bueno, entre todos vamos a utilizarlo, vamos a dañar ese clúster, y este es uno con el que yo sí practico un poco con más cuidado, porque pues tiene más configuraciones. Entonces todo lo que yo vaya haciendo acá, se lo puedo ir compartiendo a ustedes y vamos alimentando este clúster. Pero si ustedes quieren hacerlo por cuenta propia, pues también. Claro, de hecho esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, ese es como mi resumen. Y por acá, segundo, les comparto rapidito y ya finalizamos. Por acá está... Aquí. Yo tengo unos ejercicios, pero iba un poco más de teoría, que ya no alcanzamos, pero hay muchos ejercicios
en los temas de que, lo inicial, ¿no? La configuración de los pods, los recursos del sistema, variables de entorno que se definen, todo eso que está acá, tengo un listado de hartos ejercicios. Entonces, la idea es empezar a practicar, algunos van a fallar, los vamos a resolver, hay otros que vamos a tener que buscar documentación, entonces buscamos de la página oficial, sacamos, resolvemos y vamos chuleándolos. Entonces yo tengo una guía, es un librito de preparación, que es en donde saco los ejemplos, saco los ejercicios, otros por ahí, pues en ChatGPT también me botó varios, en otros foros o en otras páginas también encontré. Entonces hay mucha información para trabajar. Pero yo creo que lo más importante hasta este momento es la instalación, ya la tenemos. ¿Listo? Y además es practicar y practicar. También si ustedes tienen preguntas o errores que vayan saliendo, ahí también pues la idea es esto, es entre todos. Todos hagamos el examen y todos pasemos. Y no, pues ya, yo creo que ya finalizamos. No me quería demorar o extender tanto, pero creo que me extendí de más. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o ya podemos dar por finalizada la sesión de hoy. No, con mucho gusto, en serio. De hecho, yo creo que me enredé un poquito, pero bueno, voy a intentar mejorar eso. Sí, Andrés, cuéntanos. Compañero, les agradezco mucho, les agradezco mucho al compañero Mauricio. Sí, tenemos que, no sé si de pronto un poquito más avanzados, si tendrían realizado ejercicios, pues que se nos asigne un ejercicio a cada uno lo va resolviendo o algo así. Al compañero Menchura le pido el favor de que me escriba, con mucho gusto lo voy al grupo del suyo y yo ahí coloco el video del día de hoy, que lo que es muy chévere, y cosas que me dan, a pesar de que ya habíamos visto mucho, pero chévere, muy chévere, te agradezco mucho, Eduardo. Muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias a Leonardo y a las personas que estuvieron pendientes. Ojalá vamos a trabajar un poquito más. Bonilla, Fernández, Huertoto, un saludo muy chévere de los Huertoto, que es muy compañero. Y esperamos, gracias por ingresar. Tenemos compañeros que estén interesados, porque mientras más personas seamos, y les agradezco mucho los que me quedaron tratando por saludar, por agradecerles. Nos vemos. Estamos pendientes todos. No sé si la próxima semana, el lunes, 8 de la noche. Sí, yo creo que el próximo lunes a la misma hora. Sí. Pero ahí vamos para. La idea es que sí, por eso les hice la consulta, entonces voy a intentar ajustarme a esos horarios, pero la idea es que sigamos. Listo. Entonces, les agradezco mucho, muchachos, que estén muy bien y espero poder continuar con el grupo de trabajo de estudio. Que estén muy bien, hasta luego, muchachos. Hasta luego, feliz noche a todos, muchas gracias.